El tintineo de la cristalería fina resonaba en el elegante comedor mientras Elena Sánchez Martín observaba a sus hijos con una mezcla de nostalgia y recelo. 3 meses habían pasado desde que Antonio, su esposo durante 40 años, la dejara sola en este mundo. 3 largos meses en los que sus hijos apenas habían llamado por teléfono, mucho menos visitado. Por eso, cuando Javier la invitó a cenar a su lujosa casa en las afueras de Madrid, algo dentro de ella se estremeció. «Mamá, estás más delgada», comentó Lucía, su nuera, mientras servía el postre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Estás comiendo bien viviendo sola en esa casa tan grande?» Elena asintió, pasando su mano por su cabello cobrizo, que había arreglado con especial esmero para la ocasión. A sus 62 años, mantenía una elegancia natural que Antonio siempre había admirado. «Estoy perfectamente bien», respondió Elena, ajustando el collar de perlas que había sido regalo de su 30º aniversario. «La casa nunca me ha parecido demasiado grande». Miguel, su hijo menor, intercambió una mirada cómplice con su hermano mayor antes de aclararse la garganta. «Justamente de eso queríamos hablarte, mamá. Nos preocupa que vivas sola en esa casa. Las escaleras, el jardín. Son muchas responsabilidades para una persona de tu edad». Elena sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿De su edad? Apenas había cumplido 62 años y gozaba de perfecta salud. Había algo en el tono condescendiente de Miguel que encendió una alarma en su interior. «Hemos estado investigando», intervino Javier, sacando unos folletos brillantes de un cajón cercano. «Hay una residencia maravillosa a las afueras de la ciudad. Te va a encantar el hogar para ancianos. Todos los miércoles y domingos tienen bingo». La última frase fue pronunciada con tal entusiasmo que a Elena le recordó cómo se habla a un niño sobre un parque de diversiones. Lucía se apresuró a mostrarle fotografías de jardines perfectamente cuidados y salones elegantes. «Tiene servicio médico las 24 horas, actividades diarias y podrías hacer nuevos amigos», continuó Lucía, pasando las páginas del folleto como quien muestra un catálogo de vacaciones. Elena mantuvo su rostro impasible mientras una dolorosa claridad se abría paso en su mente. No era preocupación lo que motivaba esta cena, sino algo más calculado. Observó detenidamente el comedor de la casa que nunca había visitado antes. Los cuadros caros, el mobiliario de diseño, los juguetes de marca esparcidos en la sala contigua. «¿Y qué pasaría con mi casa?», preguntó Elena con voz suave, bebiendo un sorbo de vino para ocultar el temblor de sus labios. «Es demasiado grande para mantenerla vacía», respondió Javier con rapidez. «Lo más sensato sería venderla. El mercado inmobiliario está en su mejor momento, y esa zona se ha revalorizado enormemente. Podríamos obtener cerca de 1 millón de euros. «Podríamos», repitió Elena en un susurro, notando el pronombre usado por su hijo, «para financiar tu estancia en la residencia y gestionar tus inversiones», aclaró Javier, ajustándose la corbata. «Como tu asesor financiero, creo que podríamos implementar estrategias más agresivas con tu cartera de inversiones». Elena guardó silencio, recordando cómo Antonio había protegido sus finanzas durante décadas, construyendo metódicamente un patrimonio que ahora, al parecer, sus hijos consideraban propio. «Es por tu seguridad», añadió Miguel, con ese tono de profesor universitario que usaba cuando creía tener la razón absoluta. «Hace poco leí un estudio sobre accidentes domésticos en personas mayores. Las estadísticas son alarmantes. Carmen también cree que es lo mejor», mencionó Lucía, refiriéndose a la hermana de Elena. «Hablamos con ella la semana pasada y está preocupada por tus despistes recientes». Una nueva pieza del rompecabezas encajó en la mente de Elena, así que habían contactado a Carmen, intentando convencerla de que su hermana estaba perdiendo facultades mentales. Una conspiración familiar en toda regla. «¿Despistes?», preguntó Elena, genuinamente sorprendida. «Como cuando olvidaste el cumpleaños de Sofía», respondió Lucía, refiriéndose a su hija de 7 años.
Elena recordó perfectamente ese día. No lo había olvidado. Simplemente su regalo había llegado tarde por un retraso del servicio de mensajería. Pero ahora entendía que cada pequeño incidente estaba siendo recopilado y reinterpretado para construir una narrativa de deterioro mental. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, esbozando una sonrisa trémula. «Por supuesto, mamá», respondió Javier con alivio evidente. «Tómate unos días. Mientras tanto, ya contacté a un agente inmobiliario para que valore la casa. Solo como información preliminar, sin compromiso». Al terminar la cena, mientras Miguel la llevaba de regreso a su casa, Elena permaneció inusualmente silenciosa. Su mente, lejos de mostrar signos de deterioro, trabajaba con precisión matemática, calculando posibilidades y trazando un plan. «Te llamaremos mañana», se despidió Miguel con un beso distante en la mejilla. «Piénsalo bien. Es por tu propio bien». Elena entró a su casa, aquella que había compartido con Antonio durante décadas. En las paredes, docenas de fotografías contaban la historia de una familia que ahora parecía una ilusión. Fotografías de cumpleaños, graduaciones y vacaciones donde sus hijos sonreían junto a ellos. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿O siempre habían sido así y ella no había querido verlo? Sentada en el sillón favorito de Antonio, con las luces de Madrid brillando a través de los ventanales, Elena tomó una decisión. No sería una víctima en esta historia. Si sus hijos querían jugar este juego, descubrirían que habían subestimado gravemente a su oponente. Tomó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. «¿Carmen? Soy Elena. Necesitamos hablar. No por teléfono. ¿Puedes venir mañana? Es importante». Al colgar, miró la fotografía de Antonio en su mesita de noche. Casi podía escuchar su risa, aquella que siempre surgía cuando ella demostraba su carácter. «No te preocupes, Antonio», susurró al silencio de la noche. «No dejaré que destruyan lo que construimos». La mañana siguiente amaneció con un cielo madrileño inusualmente despejado. Elena se despertó antes de que sonara su alarma, algo que ocurría con frecuencia desde la muerte de Antonio. Se preparó un café fuerte y se sentó frente al ordenador portátil que su esposo había insistido en que aprendiera a usar. «La tecnología no es solo para jóvenes», solía decirle. ¿Cuánta razón tenía? Con meticulosa precisión, Elena comenzó a revisar sus cuentas bancarias, fondos de inversión y activos. El patrimonio era considerable. Además de la casa valorada en casi 1 millón de euros, existían inversiones diversificadas por valor de 700.000 euros, un seguro de vida que Antonio había dejado por 350.000 y una pequeña propiedad en la costa que rentaban ocasionalmente. En total, cerca de 2 millones de euros que, aparentemente, sus hijos ya consideraban parte de su herencia anticipada. El timbre sonó puntualmente a las 10. Carmen, su hermana menor por apenas 2 años, entró con expresión preocupada. A diferencia de Elena, Carmen siempre había mantenido su cabello en su color natural, ahora completamente gris. «Me tenías intrigada con tu llamada misteriosa», dijo Carmen mientras se acomodaba en el sofá. «¿Qué sucede?». Elena le sirvió té en la vajilla que reservaban para ocasiones especiales y procedió a relatarle la cena de la noche anterior sin omitir detalle. La expresión de Carmen fue transformándose desde la sorpresa inicial hasta la indignación absoluta. «¿Dijeron que yo estaba preocupada por tus supuestos despistes?», exclamó Carmen, dejando la taza con tal fuerza que el té salpicó el platillo. «¡Qué desfachatez! Lucía me llamó preguntándome si había notado algo extraño en ti, pero jamás dije semejante cosa». Elena asintió, confirmando sus sospechas. «Están construyendo un caso, Carmen. Quieren convencerme, y si no lo logran, convencer a otros de que ya no puedo tomar mis propias decisiones». Carmen tomó las manos de su hermana entre las suyas. «¿Qué piensas hacer?». Una sonrisa tenue, reminiscente de aquella que esbozaba en su juventud cuando planeaba alguna travesura, se dibujó en los labios de Elena. «Darles exactamente lo que quieren, a su manera». Durante las semanas siguientes,
Elena interpretó magistralmente el papel que sus hijos esperaban de ella. Comenzó a mostrarse ligeramente confundida durante las llamadas telefónicas, preguntaba repetidamente sobre la residencia e incluso pidió a Javier que le explicara nuevamente sus recomendaciones de inversión. «Estoy considerando seriamente lo que me propusieron», comentó durante una visita de sus hijos, notando cómo intercambiaban miradas de satisfacción. «Esta casa es demasiado grande para mí sola». «Es lo mejor, mamá», respondió Miguel con alivio evidente. «La residencia tiene plazas limitadas, pero logré que te mantuvieran una reservada». Elena sonrió débilmente, interpretando perfectamente su papel de madre mayor, agradecida por la preocupación de sus hijos. «Son tan buenos conmigo», murmuró, observando cómo Javier ya medía mentalmente las habitaciones, probablemente calculando qué muebles valía la pena conservar y cuáles vender. Mientras tanto, en la privacidad de su despacho y con la única ayuda de Carmen, Elena ejecutaba meticulosamente su verdadero plan. Primero contactó con Pablo Herrera, un antiguo colega de Antonio en el bufete de abogados donde había trabajado, especializado en protección patrimonial. Antonio siempre temió que algo así pudiera suceder, le comentó Pablo durante su reunión privada. Por eso insistió en mantener ciertos activos separados y bajo estructuras legales diferentes. Con la orientación de Pablo, Elena comenzó a liquidar sistemáticamente sus inversiones, transfiriendo fondos a cuentas temporales que no estaban vinculadas a su nombre. La casa fue más complicada, pero una oferta de compra privada, ligeramente por debajo del valor de mercado, pero con la ventaja de ser en efectivo, y con un proceso acelerado, solucionó ese problema. ¿Estás completamente segura de esto?, preguntó Carmen una tarde, mientras ayudaba a su hermana a seleccionar discretamente objetos personales de valor sentimental. Elena contempló el retrato de su boda que había presidido la sala durante décadas. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondió con una determinación que sorprendió incluso a su hermana. «Lo que más me duele no es que quieran mi dinero, sino que crean que pueden manipularme como a una niña, que piensen que no me daría cuenta». A finales del segundo mes, cuando Javier comenzó a presionar para concretar la venta de la casa y la mudanza a la residencia, Elena solicitó una reunión familiar para discutir los detalles finales, explicó por teléfono. La noche antes de la reunión, Elena permaneció despierta hasta tarde, recorriendo cada habitación de la casa, despidiéndose silenciosamente de cada rincón. En el dormitorio principal, abrió el cajón de la mesita de Antonio y sacó un sobre amarillento. «Tenías razón sobre tantas cosas», susurró, acariciando la caligrafía firme de su esposo en la carta que había dejado para ella. «Incluso en esto». La mañana de la reunión amaneció lluviosa, como si el cielo de Madrid quisiera acompañar lo que estaba por ocurrir. Elena se vistió con especial cuidado, eligiendo un elegante traje azul marino que Antonio siempre había admirado, y el collar de perlas que era su talismán personal. Se maquilló meticulosamente, resaltando aquellos ojos verdes que décadas atrás habían cautivado a un joven abogado en una cafetería del centro. Cuando el timbre sonó, anunciando la llegada de sus hijos y sus nueras, Elena respiró profundamente. El escenario estaba preparado, los actores en posición. Era hora de que cayera el telón sobre esta obra que sus hijos habían escrito sin contar, con el giro final que ella había preparado. «¡Qué alegría veros a todos!», saludó Elena con una sonrisa serena, mientras sus hijos y nueras se acomodaban en el salón. Había preparado café y pastas, como en las reuniones familiares de antaño. Javier, impaciente como siempre, fue directo al grano antes incluso de probar su café. «Mamá, trajimos los documentos para la residencia. Tienen una habitación preciosa con vistas al jardín, disponible para el próximo mes». Elena asintió lentamente, tomando la taza entre sus manos. «También contacté con el notario», continuó Javier, sacando una carpeta de su maletín, «para agilizar la venta de la casa. El agente inmobiliario cree que podemos cerrar rápidamente con uno de los compradores interesados. 980.000 euros, añadió,
con un brillo inconfundible en la mirada. Es una oferta excelente en el mercado actual. Elena observó cómo Lucía y la esposa de Miguel, una mujer callada pero de mirada calculadora, intercambiaban miradas satisfechas. Casi podía leer sus pensamientos, las vacaciones que planeaban, las compras que harían, todo con el dinero que Antonio y ella habían acumulado durante décadas de trabajo honesto. Sobre las inversiones, prosiguió Javier, desplegando gráficos y proyecciones financieras, he diseñado una estrategia más agresiva. Con tu capital actual, podríamos incrementar significativamente los rendimientos. ¿Y los riesgos?, preguntó Elena con fingida inocencia. Javier descartó la pregunta con un gesto. Mínimos, mamá. Confía en mí. Sé lo que hago. Elena dejó la taza sobre la mesa con delicadeza y se levantó. Con paso firme, se dirigió al escritorio antiguo donde Antonio solía trabajar en casa y extrajo una carpeta gruesa. El silencio expectante de sus hijos la acompañó mientras regresaba al centro del salón. Antes de firmar nada, comenzó Elena con voz tranquila, quiero compartir algo con vosotros. Abrió la carpeta y extrajo varios documentos. Hace 6 semanas vendí esta casa, por 850.000 euros, en efectivo, un precio algo inferior al mercado, pero me permitió cerrar rápidamente y sin complicaciones. El rostro de Javier palideció instantáneamente. Miguel se incorporó como impulsado por un resorte. ¿Qué has hecho, qué?, exclamó incrédulo. Elena continuó como si no hubiera escuchado la interrupción. También liquidé todas mis inversiones, incluyendo los fondos que administrabas, Javier, el seguro de vida de tu padre, la propiedad en la costa, todo. Pero, ¿por qué?, balbuceó Lucía, con una expresión que oscilaba entre la confusión y el pánico. Elena extrajo otro documento y lo colocó sobre la mesa. Esta es una donación irrevocable a la Fundación Dignidad y Autonomía para Personas Mayores. 800.000 euros destinados a programas que combaten el abuso patrimonial hacia ancianos y promueven su independencia. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Fue Miguel quien lo rompió, con la voz estrangulada por la rabia. ¿Has donado nuestro dinero? ¿Nuestro dinero a unos desconocidos? Elena clavó sus ojos verdes en los de su hijo menor. ¿Vuestro dinero?, repitió con suavidad peligrosa. Interesante elección de palabras, Miguel. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando momentáneamente la calle donde había criado a sus hijos. Vosotros tenéis carreras exitosas, casas preciosas, hijos en colegios privados, continuó, volviéndose hacia ellos. Vivís cómodamente sin necesitar mi ayuda. Este dinero hará mucha más diferencia en la vida de personas que realmente lo necesitan. La fachada de preocupación filial se desmoronó instantáneamente. Javier se levantó, derribando su taza de café. «¡Estás loca! No puedes hacer esto. Ese dinero era nuestra herencia». «¿Nuestra herencia?», intervino Lucía, olvidando toda pretensión de amabilidad. ¿Sabes cuánto hemos invertido en la residencia? ¿Las gestiones que hemos hecho? ¿Todo para qué? ¿Para que regales nuestro futuro a unos extraños? Elena observó la transformación con fascinación clínica. Las máscaras habían caído completamente, revelando lo que siempre había estado debajo: codicia pura y simple. ¿Dónde está el resto?, exigió saber Javier, revisando frenéticamente los documentos. Aquí solo hay 800.000. ¿Qué has hecho con el resto del dinero? Lo he gastado, respondió Elena con sencillez. Vacaciones, compras, caprichos. ¿No es eso lo que la gente hace cuando se jubila? Era mentira, por supuesto, pero disfrutó viendo el horror en sus rostros ante la idea de que hubiera malgastado su preciada herencia. Esto no quedará así, amenazó Javier, recogiendo su maletín con movimientos bruscos. Impugnaremos la donación. Demostraremos que no estabas en pleno uso de tus facultades. Elena sonrió serenamente. Pablo Herrera, el socio de tu padre, supervisó personalmente todo el proceso. Incluyó evaluaciones psicológicas independientes que certifican mi perfecta capacidad mental. Pero inténtalo si quieres, hijo.
Será interesante ver cómo explicas al juez que me considerabas perfectamente capaz cuando querías que firmara la venta de esta casa, pero súbitamente incapacitada cuando el dinero fue destinado a otros. La esposa de Miguel, que había permanecido en silencio, se levantó bruscamente. «Vámonos», dijo con frialdad. «No hay nada más que hablar aquí». Uno a uno fueron saliendo, con Javier lanzando una última mirada furiosa antes de cerrar la puerta con un golpe que resonó en toda la casa. Elena permaneció inmóvil en el centro del salón vacío. No había lágrimas en sus ojos, solo una extraña sensación de ligereza. El plan aún no estaba completo, pero la primera fase, la más dolorosa, había concluido. Sus hijos habían mostrado exactamente quiénes eran, confirmando lo que ella ya sabía en su corazón. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era Carmen. «¿Cómo ha ido?», preguntó con preocupación evidente. «Exactamente como esperábamos», respondió Elena, mirando por la ventana cómo sus hijos se alejaban en sus coches de lujo, probablemente directos a los bancos para intentar recuperar algo del dinero. Ahora comienza la segunda fase. 3 días después de la confrontación, Elena terminaba de empacar una pequeña maleta. No llevaba mucho, algunas prendas esenciales, fotografías irreemplazables y los documentos que necesitaría para su nueva vida. El resto de sus pertenencias ya habían sido enviadas a su destino o donadas discretamente. El timbre sonó, anunciando la llegada de Carmen. Su hermana entró con expresión entre divertida y preocupada. «Javier ha estado llamándome sin parar», comentó mientras ayudaba a Elena con los últimos preparativos. «Está convencido de que sé dónde escondiste el resto del dinero». Elena sonrió, cerrando con cuidado un pequeño joyero que contenía las pocas piezas que había decidido conservar. «¿Y qué le has dicho? Que si tuviera 1 millón de euros, no estaría aquí ayudándote a empacar, sino en una playa del Caribe», respondió Carmen con una carcajada. «No me cree. Por supuesto. La codicia le ha nublado completamente el juicio». Elena miró por última vez el apartamento temporal que había alquilado tras vender la casa familiar. Era un lugar pequeño y anónimo, en un barrio alejado de sus habituales círculos sociales. «¿Estás segura de esto, Elena?», preguntó Carmen, súbitamente seria. «Todavía puedes cambiar de opinión». Elena negó con determinación. «Nunca he estado más segura de algo», respondió, poniéndose el abrigo. «Lo único que lamento es no haber visto antes quiénes eran realmente». El viaje al aeropuerto transcurrió en un silencio cómplice entre las hermanas. Había tanto que decir y al mismo tiempo todo estaba ya dicho. Al llegar a la terminal, Carmen estacionó y acompañó a Elena hasta donde la seguridad se lo permitió. «Te voy a echar de menos», dijo Carmen, abrazando a su hermana con fuerza. «Vendré a visitarte», prometió Elena. «O mejor aún, vendrás tú. Te encantará Valencia». Carmen sonrió a través de las lágrimas incipientes. ¿Quién iba a pensar que la tímida Elena Sánchez terminaría siendo la más valiente de las dos? Elena atravesó el control de seguridad con una extraña sensación de libertad. A sus 62 años, estaba a punto de comenzar una vida completamente nueva. No en un asilo para ancianos con bingo los miércoles y domingos, sino en la vibrante ciudad mediterránea, donde había pasado su luna de miel con Antonio 4 décadas atrás. Una vez instalada en la sala de embarque, extrajo de su bolso un pequeño dispositivo electrónico que Pablo le había ayudado a configurar. Era una cartera digital, el hogar seguro de la mayor parte de su patrimonio, ahora convertido en una moneda digital que sus hijos apenas entendían. La ironía, había comentado Pablo durante su última reunión, es que probablemente Javier habrá recomendado Bitcoin a sus clientes más arriesgados, sin imaginar que su propia madre sería una de las primeras en su generación en adoptarla completamente. El 70% de su patrimonio, transformado en una forma de dinero invisible para el sistema bancario tradicional, era ahora tan portátil como el pequeño dispositivo en sus manos. El 30% restante, efectivamente donado a la fundación,
serviría para una causa noble y, de paso, como coartada perfecta para justificar la desaparición del resto. Su teléfono vibró con la entrada de un mensaje. Era de Javier, el tercero del día. «Mamá, tenemos que hablar. Esto no puede quedar así. Llámame urgentemente». Elena bloqueó el número sin remordimiento alguno. Ya no había nada que hablar. Mientras esperaba el anuncio de embarque, recordó la carta que Antonio le había dejado, aquella que había releído docenas de veces desde su fallecimiento. «Mi querida Elena», había escrito su esposo, «si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. Durante nuestros años juntos, he observado con dolor cómo nuestros hijos se transformaban en algo que nunca educamos. Temo que mi partida acelere sus intenciones respecto a nuestro patrimonio. Sé que verás su verdadero rostro entonces. Cuando llegue ese momento, recuerda que tu vida te pertenece solo a ti. No les debes lealtad a quienes no te la profesan, aunque compartan tu sangre. Vive, Elena. Vive plenamente, como siempre quisiste hacerlo». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras guardaba nuevamente la carta. Antonio la había conocido mejor que nadie, incluso mejor que ella misma. La pantalla anunció el embarque de su vuelo. Elena se levantó, recogió su equipaje de mano y caminó hacia la puerta correspondiente. Cada paso la alejaba de la vida que había conocido y la acercaba a una nueva existencia, una que había diseñado meticulosamente durante los últimos meses. En Valencia la esperaba un pequeño pero luminoso apartamento frente al mar, ya amueblado y listo para ser habitado. También la esperaba Martín, un viejo amigo de la universidad que había retomado contacto con ella tras el funeral de Antonio, viudo como ella y con quien había establecido una conexión inesperada a través de largas conversaciones telefónicas. Los pasajeros del vuelo IB-326 con destino a Valencia pueden comenzar a embarcar por la puerta número 12, anunció una voz femenina por los altavoces. Elena entregó su tarjeta de embarque a la azafata y avanzó por el túnel de acceso al avión con paso decidido. A medida que se acercaba a la aeronave, sentía cómo se desprendía del peso de las expectativas, las obligaciones y las decepciones acumuladas. En ese mismo momento, a kilómetros de distancia, Javier entraba furioso a la oficina de Pablo Herrera. «¿Dónde está?», exigió saber, ignorando completamente a la secretaria que intentaba detenerlo. «¿Dónde está mi madre? ¿Y qué ha hecho con el dinero?». Pablo, imperturbable tras décadas de lidiar con familiares indignados, lo miró con una calma estudiada. «Tu madre es una mujer adulta, en pleno uso de sus facultades mentales, libre de ir donde le plazca sin dar explicaciones. En cuanto al dinero, ya te lo ha dicho ella misma. Ha hecho una generosa donación a una fundación. Todo perfectamente legal y documentado». «¡Mientes!», gritó Javier, golpeando el escritorio con ambas manos. Había casi 2 millones de euros. La donación fue solo de 800.000. ¿Dónde está el resto? Pablo se encogió de hombros con estudiada indiferencia. «No tengo esa información, y aunque la tuviera, estaría protegida por el secreto profesional». La sonrisa enigmática de Pablo fue lo último que Elena habría querido ver en ese momento. Un pequeño acto de justicia poética mientras ella, a 10.000 metros de altura, abría un nuevo capítulo de su vida. El amanecer en Valencia tenía un color diferente, una luminosidad especial que Elena había olvidado. Desde la terraza de su nuevo apartamento, contemplaba el Mediterráneo mientras el sol ascendía lentamente, tiñendo de dorados y rosados el horizonte. Habían pasado 3 meses desde su llegada, 3 meses de redescubrimiento y renacimiento. Su teléfono, con un nuevo número que solo conocían Carmen y Pablo, vibró suavemente sobre la mesa. Era un mensaje de su hermana. «Javier ha contratado un detective privado», decía escuetamente. «No te preocupes, sigue buscando en Madrid». Elena sonrió. La distracción planeada había funcionado perfectamente. Antes de partir, había dejado pistas falsas sobre un posible traslado a un pueblo de la sierra madrileña. Para cuando descubrieran la verdad
si es que llegaban a hacerlo, su nueva vida estaría ya perfectamente consolidada. El timbre sonó puntualmente a las 9. Martín, como cada mañana desde hacía 2 meses, la esperaba para su caminata diaria por el paseo marítimo. A sus 65 años, conservaba el mismo brillo inteligente en la mirada que había captado su atención en la Facultad de Filosofía, 4 décadas atrás, antes de que la vida los llevara por caminos separados. «Buenos días», saludó él con aquella sonrisa que comenzaba a resultarle familiar. «¿Lista para nuestra excursión?» Hoy no era una caminata ordinaria. Habían planeado visitar el Palmar, el pequeño pueblo en la Albufera, donde habían cenado durante su luna de miel con Antonio. No sentía culpa por compartir ese recuerdo con Martín. Al contrario, parecía adecuado entrecruzar el pasado con el presente, honrando lo vivido mientras abrazaba lo nuevo. El trayecto en coche transcurrió entre conversaciones sobre libros, música y recuerdos compartidos de juventud. Con Martín, Elena redescubría el placer de la complicidad intelectual, algo que había compartido intensamente con Antonio. «¿Cómo van tus clases?», preguntó Martín mientras estacionaba cerca del embarcadero. Elena sonrió, pensando en sus estudiantes. A las 3 semanas de instalarse en Valencia, había comenzado a impartir clases de literatura en un centro cultural para adultos mayores. Era algo que siempre había deseado hacer, pero que había postergado indefinidamente. «Es maravilloso», respondió con entusiasmo genuino. «Ayer terminamos de analizar 100 años de soledad. Tendrías que ver cómo personas de 70 y 80 años descubren a García Márquez por primera vez. Sus interpretaciones son fascinantes». Mientras paseaban por el pueblo, Elena recibió otro mensaje de Carmen. «Miguel ha presentado una demanda para anular la donación alegando manipulación emocional. Pablo dice que no te preocupes, no tiene fundamento legal». Martín notó su momentáneo cambio de expresión. «¿Todo bien?», preguntó con genuina preocupación. Elena guardó el teléfono y asintió. «Fantasmas del pasado», respondió con serenidad, «cada vez más lejanos». Durante el almuerzo, en una pequeña terraza frente a la Albufera, Elena le contó a Martín toda la historia. No lo había planeado, pero de pronto sintió la necesidad de compartir completamente su vida con él, sin secretos ni omisiones. «Así que, básicamente, te reinventaste completamente a los 62 años. Engañaste a tus codiciosos hijos y ahora vives una nueva vida con un patrimonio invisible para ellos», resumió Martín cuando ella terminó su relato. «Elena Sánchez, eres mi nuevo ídolo». Ambos rieron, y Elena sintió que el último peso se desprendía de sus hombros. Había temido el juicio, pero en sus ojos solo encontró admiración. «Lo que más me impresiona», continuó Martín, «es tu valentía. No solo para enfrentarte a tus hijos, sino para comenzar de nuevo, para arriesgarte a vivir plenamente cuando tantos se resignan a esperar el final». Elena contempló el paisaje, aquel mismo que había admirado décadas atrás con Antonio. «La vida es demasiado valiosa para vivirla según expectativas ajenas», respondió finalmente. «Me llevó 62 años comprenderlo, pero finalmente lo hice». De regreso a Valencia, mientras el atardecer teñía de naranja el horizonte, Martín detuvo el coche en un mirador. Sin palabras, tomó su mano entre las suyas, un gesto simple pero cargado de significado. No hacían falta declaraciones grandilocuentes ni promesas eternas. A su edad, ambos valoraban la autenticidad del momento presente. Esa noche, Elena actualizó el documento que había comenzado a escribir desde su llegada. Comenzar a los 60. Una especie de diario manual para mujeres mayores que deseaban reinventar sus vidas. Pablo le había sugerido que podría convertirse en un libro algún día, y la idea comenzaba a tomar forma en su mente. A la mañana siguiente, desayunando en su terraza, recibió una llamada de Pablo. «El juez ha desestimado la demanda de Miguel», informó con satisfacción evidente. «Les ha advertido, además, sobre las consecuencias de presentar reclamaciones frívolas». «Gracias, Pablo», respondió Elena. «¿Cómo lo han tomado?». «Como cabría esperar.
Javier está furioso, hablando de apelar. Miguel parece más resignado. Y he recibido noticias de la fundación. El programa que financiaste ya ha ayudado a 35 personas mayores a mantener su independencia. Quieren invitarte a la inauguración del centro de asesoramiento que llevaría el nombre de Antonio. Una oleada de emoción invadió a Elena. Era el tributo perfecto para el hombre que la había amado y apoyado incondicionalmente. Asistiré, confirmó, pero con un perfil bajo. Al colgar, Elena contempló el mar. El ciclo se había completado. Sus hijos habían mostrado su verdadera naturaleza, confirmando lo que Antonio había percibido. La donación, lejos de ser solo una estrategia legal, estaba creando un legado positivo. Y ella, en lugar de languidecer en una residencia jugando al bingo, había encontrado una nueva vocación, nuevas amistades y quizás incluso un nuevo amor. Esa tarde, mientras paseaba por la playa con Martín, Elena pensó en todas las mujeres de su generación que se resignaban a roles predeterminados, que aceptaban ser relegadas a una existencia marginal al envejecer. Su historia podría inspirarlas, mostrarles que la edad no tenía por qué ser una limitación, sino una plataforma de lanzamiento hacia nuevas posibilidades. ¿En qué piensas?, preguntó Martín, notando su expresión absorta. Elena sonrió, entrelazando su brazo con el suyo, mientras continuaban caminando por la orilla. En que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Solo hay que tener el valor de tomarlas. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sus siluetas alargadas sobre la arena dorada. La brisa marina traía consigo promesas de días luminosos por venir. Elena, quien 3 meses atrás había estado a punto de rendirse ante las manipulaciones de sus hijos, ahora avanzaba con paso firme hacia un horizonte abierto de posibilidades. Y en algún lugar, estaba segura, Antonio sonreía. Si te ha gustado esta historia hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Es un acto simple para ti, pero me ayuda muchísimo. Comenta abajo lo que te ha parecido. Gracias por tu compañía y por el café. Y hasta la próxima historia.